Hola, ¿cómo están? Buen fin de semana. Espero que se lo estén pasando a todo dar. ¿Quién sabe qué, cómo? Digo, pues, la cosa está medio complicada, ¿verdad? Pero pues sí, espero que se la estén pasando a todo dar. Me da mucho gusto verlos. Es que decían aquí, sobre todo Jaime Guerrero, que si iba yo a venir disfrazada de alguno de los personajes que vamos a hablar. No necesito disfrazarme mucho para ser Winston Churchill, pero decía Jaime que sí, de Winston Churchill, que yo voy a hablar, no necesito disfrazarme mucho, ya nomás me falta el puro, pero aunque sea con un cigarrito. El Y puro y una copa de brandy en la otra mano. pues mira, yo te manejo el agua, ¿verdad? Pero pues, No, no, eso aunque no tiene chiste, no. Y te sobra un poco el pelo rosa, ¿no? bueno, es que Winston era tan vanguardista que en una de esas así podría haber terminado. Bueno, pues ya estamos aquí, están los huérfanos. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bien, listo y dispuesto para el fragor de la batalla. Y aquí está la mismísima doña Gaby Guerrero. Gaby, Hola, ¿cómo están? ¿qué Por un pasó? ¿Te momento, disfraz? Pues es que no tenía, tengo que decir que no tenía un bigotito gracioso y como mi personaje tiene un bigotito gracioso, pues no tenía yo. Así que falta en mi arsenal de disfraces un bigotito. Es Pues que eres aunque sea la con un estrella, peine, es la estrella de su propia película biográfica, Gaby. ¿y por qué no te pones un bigote como cuando me imitas? Cuando invito a mi papá, sí. Ok. Y a No, Nicolás pero le ya falta el ves, sombrero y el traje cruzado. pero Exacto. ya ves lo que le dijo Nico, que ella es la estrella de su propia película, ¿no? Pues Exacto. sí. Jaime Guerrero, aquí estamos los metiches, Jaime Guerrero y Aquí Teresita estamos. Vale. Oigan, pues hoy tenemos un programa sobre biografías. Así, ustedes lo pidieron porque pusimos una lista de temas y ustedes dijeron que querían de biografías, así que ahora apoyen. Sí, Ahora de hecho, ustedes lo pidieron porque a mí es un género que me mata del aburrimiento y que jamás hubiera escogido si no hubiera clamado el público por él. Pues ahora lo ven. Si nos lo pidieron, ahora lo ven. así es, ahora lo ven y ahora nos depositan en los superchats y ahora nos retuitean y ahora nada de que, ay, sí, unos poquitos, nada, nada. Ahora todos, porque estamos haciendo su santa voluntad. Yo digo, es una tragedia lo que pasó en estos días con Alec Baldwin. De veras es algo tristísimo y estamos todos aquí que nos gusta el cine y aparte yo soy fan de Alec Baldwin, no sé si alguien más aquí, pero yo soy fan de Alec Baldwin. Pues me parece terrible esta tragedia de que pues con una supuesta bala de salva mató a una fotógrafa que estaba ahí viendo la filmación que estaban haciendo en un pueblito como del oeste. Es como un set, digamos, donde grabaron, donde filmaron también con Harrison Ford la de Cowboys contra Aliens, pues ahí en ese mismo escenario, pues Un pasó, backlot. perdón, Un backlot. un backlot. Y bueno, pues estamos todos un poco consternados de lo que pasó. Yo creo que vale la pena que un día hagamos alguna serie de algún programa de las series o las películas que ha protagonizado Alec Baldwin, que a mí me parece un gran actor, es un poco temperamental, esa es la fama que tiene, pero bueno, pues es una tragedia. Lo que Eso de la bala de salva, pues es como la muerte de Brandon Lee, así es. que hablamos hace unas semanas. Oigan, Así pero es. bueno, y claro que tendrá que haber una investigación, pero pues no pareciera tener nada que ver con el temperamento de Alec Baldwin, parecería un accidente terrible. Así es, así es. Pero bueno, lo que me refiero es que este hombre pues ya ha tenido muchos problemas en su vida y por su temperamento y ahora que le pase esto, que es un accidente espantoso, creemos, pues sí es muy fuerte, de veras es muy fuerte. Pero bueno, pues vamos a empezar a hablar de biografías.
biografías que se han llevado al cine de grandes personajes y creo que va a estar entretenido pues el programa de hoy, aunque Nicolás dice que le da mucha flojera, pero yo creo que no, yo creo que va a estar padre. ¿Quién empieza? Quien quieras. Nico. Empiezo yo, me parece muy bien. Bueno, pues sí, a mí el género biográfico me mata de la flojera. Sobre todo hay toda una serie de biografías de entretenedores, digamos, de cantantes, de actores, que todas son idénticas, es decir, son jóvenes, tienen sueños, tienen ilusiones, llegan al estrellato, se pierden en las drogas, el sexo, las traiciones de los managers que solo piensan en el dinero. Siempre hay una pareja que los espera paciente y fielmente, y que lo saca del hoyo y al final se reponen y se reencuentran consigo mismos y terminan adulados por las masas histéricas. Esa película la hay de Johnny Cash, de Ray Charles, de Judy Garland, de Freddie Mercury, de Elton John, todas son idénticas y son un género que me mata de la flojera. Entonces dije, ok, yo no quiero recomendar esas películas. ¿Qué quiero recomendar? Y entonces, pues decidí recomendar 2 por 1, porque en realidad son 2 películas que tratan sobre las mismas personas y Gaby va a hacer que sean 3 por 1, porque como yo, pues soy de otros tiempos, no he visto la nueva película que trata sobre estas personas, pero la que Gaby me habló ayer. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues estas personas son Bonnie Parker y Clyde Barrow. Bueno, ¿quiénes fueron Bonnie Parker y Clyde Barrow? Pues fueron unos asaltantes, para ser extraordinariamente precisos, es decir, fueron una pareja romántica, no necesariamente sexual, postula una de las películas, y eso también es interesante, que en el contexto de la Gran Depresión estadounidense en los años 30, en este Estados Unidos depauperado después del crack bursátil de 1929, bueno, pues recorrieron gran parte de los Estados Unidos y particularmente Texas, viviendo de hacer robos a pequeñas tiendas de abarrotes, a funerarias, les daba mucho por robar funerarias, a gasolinerías también, al frente de una pandilla de distintas personas, una de las cuales era el hermano de Clyde Barrow, y que terminaron, bueno, pues siendo apresados por la policía en algún momento, y Clyde Barrow terminó, si no me equivoco, asesinado por la policía. Esto en la vida real. También robaban bancos de manera señera, por supuesto. Bueno, la película que todo mundo conoce y bien harán conocer, o bueno, que la gente de cierta edad conocemos sobre Bonnie y Clyde, pues es precisamente Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde es, bueno, pues un clásico de la historia de la cinematografía. Es una película de Arthur Penn. Arthur Penn era un director de teatro en el origen, un director que había hecho montajes memorables como Two for the Seesaw o como The Miracle Worker en Broadway, que había saltado de ahí al cine. Había ya producido una película importante y rara, que yo les recomiendo mucho, que es Mickey One. Y en esa es una película, digamos, sobre el inframundo, pero sobre un entretenedor, pero de gángsters, pero experimental, pero musical. Es una película rarísima, con una partitura extraordinaria de Stan Getz, y que a mí me gusta mucho. Y ese acercamiento entre Warren Beatty, que es la estrella de Mickey One, y Arthur Penn, llevó, después de muchas angas y muchas mangas, a que filmaran Bonnie and Clyde. Los derechos de la historia de Bonnie and Clyde los tenía Warren Beatty. Él quería producir originalmente la película, no necesariamente protagonizarla. Yo, si esto hubiera sido unos años después, seguramente la hubiera actuado, la hubiera dirigido, perdón. Aquí todavía no se animaba a dirigir y andaba en busca de un director. Y Warren Beatty estaba extraordinariamente influido por la nueva ola francesa en aquel momento. Arthur Penn también, por cierto. Eran los grandes años de Truffaut, de Godard en el cine francés, y entonces Warren Beatty buscó a François Truffaut para que dirigiera Bonnie and Clyde, y Truffaut trabajó bastante en el guión de esta película. No tiene crédito, pero ese guión es parcialmente escrito por Truffaut también. Sin embargo, los compromisos cinematográficos de Truffaut no le permitieron dirigir la película. Tenía que ser Fahrenheit 451, que fue su primera y única película hollywoodense, y entonces Warren Beatty buscó a Godard, y
trabajaron bastante con Godard de esta película, también tiene mano de Godard de ese guión, pero a la hora de la hora, Godard estaba necio, ya ven que a Godard aquello del realismo no se le daba nada, en filmar la película en la nieve en New Jersey, y Warren Beatty le contestó, oye, pues esto sucede en Texas, y en clima cálido. Entonces, Godard le contestó, ustedes hablan de meteorología y yo hablo de cine, no tenemos nada más que hablar, y se salió del proyecto, para alegría de Jack Warner, porque lo más peculiar de Bonnie and Clyde es que es todavía una producción del estudio System hollywoodense. Es una de las últimas películas que produjo Jack Warner en la Warner Brothers antes de vender el estudio. ¿Por qué es esto peculiar? Porque Bonnie and Clyde es la película que origina lo que se conoce como el nuevo Hollywood o la nueva ola estadounidense, es decir, influidos por toda la experimentalidad del cine europeo, de la nueva ola francesa, de Antonioni, trabajando en Inglaterra, haciendo Blow Up, trabajando en Hollywood, haciendo Zabriskie Point. Bueno, pues había toda una generación de cineastas que empezaban a despuntar. Estoy hablando de Francis Ford Coppola, de Brian De Palma, de Martin Scorsese, de Peter Bogdanovich, y Arthur Penn sería el primero que lograría hacer una película en un lenguaje totalmente distinto a la hollywoodense. ¿Qué es lo que quería hacer Arthur Penn? Arthur Penn, bueno, y Warren Beatty, por supuesto, y todo este influjo de la nueva ola francesa, directamente de Truffaut y de Godard. La idea era contar la historia de Bonnie y Clyde, que es una historia nulamente edificante, como si fuera, pues, entre una película muda, un musical, una película de la nueva ola francesa. Entonces, es una cosa muy rara. Tiene momentos que casi parodian las películas de Mack Sennett, las películas de los Keystone Cops, pero que terminan en explosiones de una violencia terrible. Bonnie and Clyde, por ejemplo, fue la primera película en que se utilizaron efectos especiales para que los balazos arrojaran profusamente sangre. No habría Tarantino sin Bonnie and Clyde, porque esta idea de hacer películas grotesca, paródicamente sanguinarias, viene de Bonnie and Clyde. Hay muchos también elementos de comedia musical cinematográfica. Bosley Crowther, el crítico del New York Times, los acusó de hacer una versión sangrienta e inmoral de Thoroughly Modern Millie, que era un musical de aquella época con Julie Andrews que buscaba homenajear a los años 20. Y aunque a mí me parece una gran película, Bonnie and Clyde, tiene razón Bosley Crowther, es decir, y tiene razón para bien. Él lo quería decir como una crítica negativa. York es uno de los hallazgos de Bonnie and Clyde. Otra cosa que les importaba mucho a Warren Beatty, a Arthur Penn, a Godard, a Truffaut, era poner en acto la inocencia de los personajes. No son asesinos sádicos, no son, digamos, malas personas, sino son, pues, un poco inadaptados. Y eso es finalmente lo que hizo de Bonnie and Clyde una de las grandes películas de los años 60 y de ese minuto previo a 1968, porque en gran medida nuestra noción de la contracultura nace en alguna partecita con Bonnie and Clyde, aunque vestidos de los años 30, eran de alguna manera Bonnie Parker y Clyde Barrow para esa generación, y seguramente los metiches nos podrán contar mucho mejor de eso, la encarnación de la contracultura, de sentirse inadaptado, ajeno al espíritu de los adultos, a las instituciones tradicionales, incluida la institución familiar, la institución financiera, a no sentirse representados y estar en un estado de alienación que en este caso los lleva a la muerte de muchas personas y a la propia muerte cuando terminan acribillados en una escena también profundamente teatral al final de la película. Yo creo que es una de las grandes, grandes películas de la historia de Hollywood y de no Hollywood, porque es una película que vive a caballo entre las dos cosas, y no existiría el nuevo Hollywood de los 70 sin Bonnie and Clyde. Es una película también importantísima para la historia de la moda. Hubo todo un revival, digamos, del estilo de los años 30 en los años 70. Eso se debe a Bonnie and Clyde, y Faye Dunaway se convirtió en un icono de la moda a partir de Bonnie and Clyde. Es una película mayor que hay que ver, que se encuentra en Apple TV, pero déjenme contarles otra parte. Pues fíjense que ahora que estamos mucho en casa, mi mujer y yo, nos ha dado por hacer ciclos sobre grandes directores y compartirlos, y nos dio por Fritz Lang hace unas semanas.
Y entonces pues yo había visto mucho Fritz Lang, Eunice había visto algo de Fritz Lang, pero empezamos a ver todo el Fritz Lang que pudiéramos encontrar. Y de pronto encontramos una película que se llama You Only Live Once, es una película de 1937, o sea, 30 años previa a Bonnie and Clyde, estelarizada por un Henry Fonda jovencísimo y Sylvia Sidney, que fue una gran belleza y una gran actriz, olvidada muchos años después, fue una gran musa para Fritz Lang, pero también para Alfred Hitchcock. Y la empezamos a ver y bueno, pues es la historia de un hombre que cometió un robo por hambre, digamos un poco a los miserables, que está enamorado de la secretaria de un juez, que quiere redimirse y que de pronto empieza a ser cercado por toda la sociedad, porque como tiene antecedentes penales, le niegan desde un trabajo hasta la noche de hotel en su luna de miel. Terminan puestos de patitas en la calle, la pareja estelar, en su propia luna de miel, porque nadie quiere albergar a alguien que tenga antecedentes penales. Le niegan todos los trabajos, le niegan todas las oportunidades y además, bueno, pues no tiene más remedio que robar una vez más, pero digamos, este robo en el que participa sale mal, hay un muerto, lo inculpan a él de la muerte de la persona que fallece, no siendo su culpa, termina en la cárcel, se enfrenta a un sistema de impartición de justicia y empiezan a huir, él se escapa de la cárcel y empiezan a huir la pareja por todo Estados Unidos haciendo pequeños robos, matando a alguna gente accidentalmente para sobrevivir. Y de pronto Eunice y yo empezamos a decir, pues esta película es Bonnie and Clyde. Y he aquí que me pongo a leer el gran ensayo de Lotte Eisner, que revisa la filmografía sobre Fritz Lang, y una biografía de Fritz Lang extraordinaria que me regaló mi madre, y descubro que en efecto lo que quería contar Fritz Lang era la historia de Bonnie y Clyde, y que como no tenía posibilidad de comprar los derechos, esta es una película independiente que se distribuyó a través de United Artists, es apenas la segunda película hollywoodense que hace Fritz Lang, pues se la adaptó cambiándoles los nombres, cambiando algunos detalles, e hizo, yo diría, que una de las obras maestras de algo que empieza a parecerse al cine negro, pero es también una road movie, pero es también una película poderosamente romántica y es un retrato extraordinario del Estados Unidos de la depresión, 5 minutos después de que haya sucedido. Es decir, Bonnie Parker y Clive Barrow habían caído pues muy poquitos años antes, en 1934, y en 1937 Fritz Lang estaba filmando esta extraordinaria película. Vale mucho la pena ver las dos películas una tras otra, lado a lado. Yo les sugeriría ver primero la de Fritz Lang, You Only Live Once, se llama Solo se vive una vez, es de Fritz Lang, de 1937, con Sylvia Sidney y Henry Fonda, y se encuentra en el querido sitio sospechosamente ruso OK.ru, del que tanto hemos hablado, completamente gratis, y Bonnie and Clyde, de 1967, de Arthur Penn, con Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman y Estelle Parsons, todos nominados al Oscar en ese año, y Estelle Parsons se lo ganó. Se encuentra en Apple TV. Y yo quisiera pasarle la palabra directo a Gaby, porque hay una tercera versión de esta historia nueva que yo no he visto. Es una película muy simpática. Miren, generalmente a mí no me gustan las películas biográficas tampoco, también me dan flojera. Pero esta me gusta, y me gusta la historia de Bonnie y Clyde, y generalmente la vemos de su lado, pero esta película es del lado de la ley, y de cómo van atrás de ellos, y no los atrapan, y lo único que se encuentran son bancos robados, gente asesinada, y fans. Un montón de fans, van dejando fans por todos lados a donde van. Entonces llaman a un pues, ¿cómo se llaman? Estos Texas Rangers, como Chuck, ¿cómo se llama? Sí, pues no tiene traducción realmente. No, Marshall. Y entonces lo van y le dicen, oye, pues tú eras lo mejor de tu tiempo y queremos que vayas y los consigas. Pero el tipo ya estaba retirado, es este hombre que me cae bien, Kevin Costner. Y entonces dicen, bueno, está bien, ok, yo los voy a ir a buscar, pero me van a pagar mucho porque yo voy a dejar mi retiro, mi esposa, mis hijos, mi casa. Okay. Entonces va atrás de ellos y se lleva a su compañero, que es Woody Harrelson, y ahí va. Y el problema que más se enfrentan es que, pues no los encuentran, pero el segundo es que cada vez que le preguntan a la gente alrededor, todos son fans. Los aman a Bonnie y Clyde.
Entonces no quieren que los arresten. Y entonces les dicen, ¿estuvieron aquí? No, no sé, yo no vi nada. Sí, no tengo idea. No, a mí ni me pregunten porque yo no sé nada. Entonces están enloquecidos porque no saben. Entonces van a la casa de Bonnie, van a la casa de Clyde, van a la casa de las familias, jamás los encuentran. Están viendo a ver si esta Bonnie se va a cortar el cabello, y se ponen afuera de la estética, así como van a ver si Clyde desayuna. Entonces finalmente ya cuando los encuentran, pasa toda la película, muere un montón de gente, finalmente los encuentran casi por accidente y ya los matan, obviamente. Es una película que me gusta, es simpática y la verdad es que Woody Harrelson está súper bien, me da mucha risa. Es más bien, no es comedia, pero tiene cosas muy graciosas. Y además, bueno, pues creo que lee muy bien el asunto del fenómeno Bonnie and Clyde. Es decir, pues entre sus fans no solo se encuentran Fritz Lang, Warren Beatty, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Serge Gainsbourg les escribió una canción que cantó con Brigitte Bardot, hicieron un especial en los años 70. Pues eran rockstars y les duró mucho tiempo el rockstarismo. Pues eran como esta película, justo que sale Woody Harrelson y que por eso lo consiguieron para esta película, que sale Natural Born Killers con esta Juliette, ¿cómo se llama? Juliette Lewis, que es más o menos ese fenómeno, ¿no? O sea, es gente que aman, o sea, la gente son como figuras así míticas, maravillosas, y no quieren que los arresten, los maten, porque quieren seguir leyendo sus aventuras en el periódico. Porque, pues yo creo que era una época muy aburrida. Yo creo que sí. Bueno, es que a ver... Pero no has dicho el nombre de la película, hija. ¿Cuál? ¿Natural Born Killers? No, la de Highwaymen, ¿no? The Highwaymen. En español no sé cómo le pusieron, creo que se llama Los Oficiales, una cosa así se llamó aquí. Y está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, sí. Oigan, pues yo les comento que hubo una época en los años 70 donde los delincuentes se pusieron como superhéroes, eran los superhéroes de la época. Yo no sé si ustedes vieron Butch Cassidy y and the Sundance Kid, con claro. Paul Newman y Robert Redford, con música de Burt Bacharach, aparte que me encanta. Bueno, pues en esta película, pues los superhéroes son unos raterazos, medio menos violentos, digamos, que Bonnie and Clyde, pero como que eran unos años en donde después de la Segunda Guerra Mundial, como que se estaban buscando pues héroes que se desmarcaran de aquella época del cine hollywoodense sobre todo, y también europeo, creo yo, en donde los héroes eran pues de la guerra, de los que combatieron a Hitler, los que formaban parte de los aliados. Y después de eso, cuando yo creo que un poco por saturación de la temática de la Segunda Guerra Mundial, que ya ven que sube y baja, pero seguimos hasta el siglo XXI con este tema, pues como que surgieron antihéroes o no sé cómo llamarlos. Y yo me acuerdo, yo vi Bonnie and Clyde cuando era muy chiquita, pues tendría yo como 17 años cuando la vi, 18. Y bueno, a mí me pareció extraordinaria, no solamente como película, sino pues me parecían unos personajes súper interesantes. Lo mismo Faye Dunaway que Warren Beatty, ella además pues era un poco extraño que abiertamente una mujer delincuente se volviera una heroína, pero delincuente, porque la película es violenta, hay que decirlo. Y bueno, Warren Beatty estaba, ahora sí que en sus natas, estaba en su mejor época, guapísimo, en fin, y Faye Dunaway también. Entonces el vestuario, yo recuerdo que en esa época el vestuario a mí me encantó, se puso de moda un look Bonnie and Clyde, en fin, yo creo que es una película muy trascendente para mi generación. No sé, Jaime, cómo lo vivió. Es un poco más joven. Para empezar, déjame decirles que el asunto del el gusto norteamericano por los antihéroes es mucho antes, incluso de la existencia del cine. O sea, digo, más allá de la influencia francesa, italiana, lo que sea,
hay un gusto de una parte grande de la población norteamericana por los antihéroes. Y los favoritos pues son, ya lo saben, Jesse James y su hermano Frank, Frank Dillinger, Billy the Kid. En ese sentido, Butch Cassidy de Sundance Kid pues, es parte del mito. Y Bonnie and Clyde son partes. A los norteamericanos les gustan los antihéroes. Es impresionante. Hay un libro que se llama Billy the Kid, ¿sí?, que narra cómo la historia de Billy the Kid es impresionante, porque empieza a los 11 años, donde mata a un hombre que ofende a su madre, y termina a los 21, cuando lo matan. O sea, son 10 años en los que se dedica pues, a asaltar bancos, etcétera. Pero un año después de que muere, a finales del siglo XIX, pues ya se vendían en Estados Unidos, en Nueva York, San Francisco, en las grandes ciudades, pues que el chaleco de Billy the Kid, que la pistola de Billy the Kid, es decir, ese gusto es anterior al cine, es una cosa que el cine solamente captura, pero ya existía. Incluso cuenta el libro que es una cosa absurda, que había un hombre que vendía el cráneo de un niño diciendo que era el cráneo de Billy the Kid de niño. Sí, entonces, en fin. Pero sí ese gusto, bueno, la película esta de Johnny Depp con Dillinger, pues es parte de ese gusto. O sea, es el gusto por los outlaws. La historia de Billy the Kid, de Bonnie and Clyde, realmente fue muy corta, menos de 3 años. Y lo interesante, hay una biografía de Billy the Kid, de Bonnie and Clyde, perdón. Hay una biografía muy interesante que cuestiona que Clyde haya sido el cerebro de la banda. Lo que dice es que hay testimonios que dicen que Clyde siempre fue pues, un tipo insignificante, inseguro, hasta que conoce a Bonnie, y que Bonnie era la que planeaba las cosas, que decía dónde y cuándo. Incluso se dice que no hay una manera en la que Bonnie, se discute si Bonnie disparaba o no disparaba. La hermana, por ejemplo, de Clyde, dice que Bonnie nunca cogió un arma, pero hay testimonios que la contradicen. En fin, es el gusto de los norteamericanos por esta clase de antihéroes, como bien dices, Teresa. Nomás como un apunte, en la nueva película esta de Highwayman, que habla Gabriela, me parece que hay una escena que retrata lo que en efecto sucedió, porque a Bonnie and Clyde no les dieron oportunidad de defenderse. En esta película, no sé si te acuerdas, Gabriela, va el coche de Bonnie and Clyde, hay un coche detenido en la carretera, y los que lo persiguen los matan sin darles oportunidad de defenderse, que en efecto fue así. A mí la película de los 60s con Faye Dunaway y Warren Beatty me parece una película, es Hollywood pasado por el salón de belleza. O sea, los trajes, la escenografía, 2 personajes hermosos, no sórdidos. Bueno, pues era el gusto de la época, una película pues con tipos guapos, con trajes bonitos, y digamos, los antihéroes pasados por el salón de belleza, ¿no? O sea, me parece que hay películas, no he visto la que decía Nicolás al principio, la de los años 30, creo, no la he visto, esa se me hace más interesante por el director, porque me parece que el director, pues debe ser como menos salón de belleza. En fin, sí creo que es una película buena, pero es una película pasada por el salón de belleza que retoma el gusto norteamericano por los antihéroes. Nada más anoto que la película esta Natural Born Killers es una especie de remake de una película de los 70s con Martin Sheen y Sissy Spacek, en donde Spacek hace el papel de la Lewis y Martin Sheen el papel de Woody Harrelson. Creo que nadie ha visto esa película más que yo. No sé si la han visto. No, una película afortunadamente no. Muy parecida, en donde
pues el cuate empieza a matar gente y pues, rescata a la chica, en ese entonces Sissy Spacek, que era pues, muy joven, en fin, pero sí, ese gusto norteamericano por los antihéroes es una tradición muy clara. Yo no estoy de acuerdo, digo, ya no voy a discutirle más, pero yo no estoy de acuerdo, porque una cosa es el gusto por los serial killers, como Natural Born Killers, es una de las películas más horribles que yo he visto en mi vida y no me gusta absolutamente nada, pero yo creo que hay una gran distancia entre los personajes de Bonnie and Clyde y el Woody Harrelson y la Juliette Lewis, que me parecen unos locos, o sea, bueno, unas personas afectadas por la sociopatía. Entonces, yo sí veo una distancia, pero bueno, luego nos yo lo que quiero es... Esperen. ¿Ves eso que estás diciendo de que Bonnie y Clyde y hay una distancia? Exactamente eso es a lo que me refiero. The Highwayman te lo pinta como algo que tienes que ser fan. Que Bonnie y Clyde son como unas figuras carismáticas y no asesinos. Pero eran asesinos. O sea, en el fondo eran asesinos. Dejaron atrás una cantidad de cuerpos impresionante. 10. Y los de Natural Born Killers eran, no me acuerdo si tenían otro motivo aparte de matar. Creo que no, era nomás porque sí. A ver, yo quiero darles datos, que yo creo que eso va a ser útil. Jaime tiene razón, por supuesto que hay una fascinación con la figura del outlaw desde la literatura y el siglo XVIII o XIX en la cultura estadounidense, y esa fascinación se volvió muy importante en los años 30 en el cine de gángsters que produjo la Warner Brothers, es decir, toda la carrera de Edward G. Robinson o de James Cagney y luego de Dick Powell, por ejemplo, estaría basada en eso. Y de hecho hay una anécdota importante de Bonnie and Clyde. Jack Warner no quería hacer Bonnie and Clyde y combatió a Warren Beatty todo lo que pudo, porque decía, yo no quiero volver al pasado de la Warner. Estoy harto de hacer películas de gángsters. Hice películas de gángsters durante 20 años. En esa parte, Jaime tiene razón. Pero en las películas de heroicas de los nazis, yo tengo razón. Y es que tu argumentación es impecable, nada más que te saltaste 20 años, porque de la guerra mundial no pasamos a los 60, te saltaste los 50, que es una década que detestas, y por eso te la saltaste. Pero por supuesto que el cine se vuelve edificante durante la guerra y en la inmediata posguerra en Hollywood, pero es justamente el aliento de la contracultura, el aliento de el 68, el aliento de todo el malestar que hay en las sociedades occidentes industriales en vía de la postindustrialización, lo que hace que empiece a glamorizarse a los antihéroes. Y mi madre tiene toda la razón. Y ahí va la siguiente película de Arthur Penn es Alice's Restaurant, que es exactamente lo que dice mi madre. Pero también está Borsalino, pero también está El Golpe, pero también está Tarde de Perros. O sea, por supuesto, pero esa no es una reacción a la Segunda Guerra Mundial, es una reacción a Vietnam y es una reacción al movimiento estudiantil. El argumento es impecable, nada más te rebanaste los 20 años que no te gustan de la historia del mundo y llegaste rápidamente a él, pero también tienes toda la razón y son dos tonos distintos. Y a mí me parece una gran película Bonnie and Clyde, me parece una gran película Natural Born Killers, pero en efecto, diciendo Jaime lo que dice, yo creo que lo que te gusta de Bonnie and Clyde es el salón de belleza. Por cierto, a mí también, es decir, sí, pero yo lo admito, o sea, yo siempre prefiero ver gente bien vestida y guapa que gente mal vestida y fea. Esa es la historia de mi vida, por eso Gaby se enoja tanto conmigo. Pero en efecto, y Gaby tiene toda la razón en la argumentación. Justamente a pesar de que es una película formalmente muy provocadora, todo el glamour y el humor de Bonnie and Clyde nos acerca a unos personajes que son igual de inmorales que los de Natural Born Killers. Lo que pasa es que el tono de Oliver Stone es rudo y sarcástico y cutre, y el tono de Arthur Penn y Warren Beatty es glamour, humor, música, edición rápida, valores de producción altísimos. Entonces, a mí las dos me parecen grandes películas, pero pues sí, claro que a mí siempre me gusta ver gente guapa y bien vestida, no fea y mal vestida. Bueno, yo Natural Born Killer, no, o sea, es una película que abomino, me choca. Jaime, ¿querías decir algo?
Sí, no comparaba yo Bonnie and Clyde con Natural Born Killer. Era un apunte de lo que decía Gabriela de Woody Harrelson, o sea, que el antecedente podía encontrarse en esa película de Martin Sheen y Sissy Spacek. No, por supuesto. Es un tipo distinto de violencia, me queda claro, pero es una violencia, la de Bonnie and Clyde, emparentada con el culto a Dillinger, emparentada con el culto a Al Capone, es decir, personajes que fueron reales y que la cultura pop norteamericana ha engrandecido. Porque si tú ves la vida real de Bonnie and Clyde, pues fueron 3 años, menos de 3 años, bastante miserables, ¿sí? Es decir, huyendo de aquí para acá, etcétera. Dillinger, por ejemplo, ese Johnny Depp que aparece como un atractivo Dillinger, pues no tiene que ver con el mequetrefe que era en la vida real Dillinger. Y lo mismo, Billy the Kid era un renacuajo, o sea, dicen que era chiquito, flaquito, etcétera, pero un tipo loquísimo. Y no, ahí sí siento el culto norteamericano por el antihéroe, por el no establishment, incluso en la Segunda Guerra Mundial aparece en literatura. En los 50 ahí está toda una cultura que dice, nosotros no creemos en este mito de la grandeza norteamericana. Pero no era el mainstream. En los 30, los 70 era el mainstream. No era el mainstream, pero no desaparece. La frase, he visto los mejores cerebros de mi generación carcomidos por la locura, pues es una frase de los 50. Entonces, toda esta parte, a mí, déjenme decirles que yo me congracio con esa parte de la cultura norteamericana, porque es el contraste con el mito de que todo está bien. Porque es una llamada de atención al Hollywood que te dice, no, ¿sabes qué? Esto es maravilloso, vamos hacia el futuro, hacia el progreso. No, aún con el Salón de Belleza de Bonnie and Clyde, estas películas te dicen, no todo está bien, y nunca estuvo bien, y nunca va a estar bien. Ese es, me parece que el mayor mérito de películas como Bonnie and Clyde, que te llaman la atención y te dice, oye, mira para acá. Gaby quiere decir algo y yo también. Y yo quiero decir algo. Bueno, primero les voy a decir antes de que se me olvide que esta película de Highwayman iban a ser Robert Redford y Paul Newman. Pero pasó tanto tiempo en la producción, tanto tiempo que uno se murió. Y el otro, ya cuando le dijeron, ¿quieres ser el hombre retirado? Dijo, yo ya no corro, a mí me disculpan, pero yo ya no voy a salir en esa película. Porque digo, Robert Redford, ¿ya cuántos años tiene? Como 80. 80, ¿no? Sí, algo así. Entonces sí, ya pasó. Pero iba a ser como un callback. Y bueno, la otra cosa es que dice Teresa que son muy distintos a los asesinos seriales, pero yo les voy a decir algo, yo no conozco gente más obsesionada con los asesinos seriales, y es el mismo tipo de obsesión que tienen con Bonnie y Clyde, con Jesse James, que los americanos. Aman los asesinos seriales, Ted Bundy, Ed Gein, ahorita la serie que está saliendo en Amazon del Doctor Muerte, del cirujano de Texas. Los americanos aman estas historias de estos personajes feos, malos, y los hacen bonitos, los hacen feos, los hacen cómicos, pero están obsesionados. Tienen una cantidad brutal de podcasts, de crímenes, de víctimas, o sea, y de veras, hay una estadística que dice que son el país más obsesionado con la cultura de la muerte. O sea, y es así brutal. Aman esas figuras, desde Jesse James hasta hoy. O sea, y es la misma obsesión. Bueno, yo quisiera hacer 2 recomendaciones, ya que hoy estoy desatado, pero hay 2 recomendaciones adicionales para entender esa cultura, y de hecho las 2 son musicales. Y una es Anything Goes y la otra es Chicago. Anything Goes es un musical de Cole Porter que nunca ha sido bien filmado, por desgracia, pero las versiones teatrales son extraordinarias, que es una chunga de un tipo que es un polizón en un barco y que ya lo quieren tirar por la borda hasta que él encuentra la manera de probar que él es el enemigo público número 1. Y cuando es el enemigo público número 1, entonces la estrella del barco, la mesa del capitán, le baila a todo mundo, le canta a todo, y en el momento en que se descubre que no es el enemigo público número 1, sino un vil polizón, lo echan a las mazmorras. Y Chicago, musical de Bob Fosse del que hemos hablado en varias ocasiones, aquí es exactamente lo mismo. En efecto, es
parte nodal de la cultura estadounidense la fascinación por el mundo criminal. Bueno, pues vamos a seguir porque hay mucho más que hablar de esto, en fin, pero pues yo creo que tenemos que seguir porque luego nos tardamos 6 horas en el programa y bueno, Gaby, te va. Nomás puedo hacer un apunte rápido. Cuando oí el nombre de Highwayman, me acordé, porque además ese nombre tiene una connotación que Gabriela, ojalá que nos explique. Me acordé del cuarteto, pues, de viejitos, que hizo su disco que se llama The Highwayman, de Johnny Cash, Willie Nelson, Chris Christopherson, y siempre se me olvida el cuarto, pero bueno, son cantantes countries que se firmaban como los fuera de la ley. Es realmente tierno ver al viejito Johnny Cash, a Willie Nelson y a un ya avejentado Chris Christopherson diciendo que son fuera de la ley. Pero bueno, ya. Ok, Gaby. ¿No tenía que hacer mi apunte de Highwayman? ¿Qué tenía que decir yo? No sé, tu película. No, pero ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es el sentido de...? The Highwayman es como es como gente que se para en las carreteras y atraca como carros y así, pero es pues casi como del viejo oeste, casi. Pero sí, y eran gente también igual, muy, muy, muy amada, muy carismática. Hay miles de películas al respecto. Pero yo escogí algo que yo sé que a mi papá lo va a amar. Escogí Trumbo. Y Trumbo es obviamente la historia de este hombre, del director Trumbo. Al principio yo pensé, no me va a gustar, porque pues esto que voy a decir va a hacer reír a Nicolás. Yo quería escoger una película que no fuera de un hombre blanco, para darle un poco de como diversidad aquí al asunto, pero pues la vi y dije, pues es que está muy buena. O sea, está Harriet, tú hubieras podido recomendar Harriet, que era la recomendación woke del día. Ni siquiera sí la busqué. No sé dónde se vea, pero... Sí está. Harriet sí está. Híjole, nomás que yo la vi en Roku, con esta actriz que me encanta, que usa unas uñas así más locas que las mías, pero sí está. Ahora, pues Rey, Gaby, Rey. No, porque es de hombres y de hombres no está de moda. No, estaba la de Ruth Bader Ginsburg, ya la recomendé yo, tú o alguien una vez, pero esa también era una buena opción woke. Sí, pero luego finalmente vi Trumbo y la verdad es que está tan buena y está tan llena de argumentos que me gustan y no me gustan que dije, tiene que ser esta. Y bueno, Trumbo es la historia de este director que era así enorme, hizo películas como Johnny's Got His Gun, como Roman Holiday, como Espartaco, como Exodus, hizo miles de películas, era uno de los directores mejores pagados de Hollywood. Y un día todo su mundo se le colapsa. ¿Por qué? Porque es comunista. Y él había sido comunista durante mucho tiempo, pero pues no era como tan mal visto. Pero luego pasa la guerra y empieza la Guerra Fría. Y entonces los americanos se ponen hiper paranoicos y empiezan a decir, pues es que los comunistas y los demócratas todos son de lo peor. Esto es antes del macartismo, estamos como a finales de los 40, como 47, 48. Y este hombre de pronto le empiezan a hacer como preguntas, como, ¿usted es comunista? ¿Usted apoya a Rusia? ¿Usted está del lado de los soviéticos? Y entonces se queda así como, y empieza a ver como esta plática, ¿no? Como chisme detrás de él. Y el chisme solamente se pone peor cuando él apoya una huelga de meseros y de gente trabajadora de los cines para que tengan mejores sueldos. Y entonces los otros, o sea, directores, escritores, actores, todo el mundo lo ve así como, pues, ¿tú qué? ¿No? O sea, ¿a ti qué te importa ese problema? Entra a la escena Hedda Hopper. Hedda Hopper era una columnista de chisme y era un ser así detestable. Era como, piensen en Rita Skeeter de Harry Potter, pero más malvada y con más poder. Y entonces Hedda Hopper era como escritora de chismes, pero también era una anticomunista así brutal, que de veras señaló a todo mundo que le caía mal de ser comunista. Y bueno, le dice, oye, pues tú, Dalton Trumbo, dice, tú, Dalton Trumbo, pues vas a responder por las cosas que has dicho. Y entonces empieza a hacer cortes ella hablando enfrente de las películas. Entonces lo empiezan a reconocer en la calle y su vida empieza a ponerse peor y peor y peor y peor. Y finalmente
él y su grupo de amigos, de escritores, directores, actores, todos son comunistas y demócratas. Y ellos piensan que pues la cosa va a pasar. Dicen, nosotros, o sea, si nos llaman a testificar al Congreso, pues no importa, porque incluso si nos encuentran en desacato o nos castigan de algo, vamos a ir a la Suprema Corte, que es liberal, y nos van a sacar del asunto. Y oh sorpresa, se les mueren los jueces liberales de la Suprema Corte. Y entonces ellos van a testificar al Congreso, no responden las preguntas, porque no quieren, y se ponen pues así como al tú por tú con los jueces, ¿no? Y obviamente les dicen, ok, van a estar en desacato y los mandan a la cárcel. Y ahí van todos a la cárcel. Y este grupo se llamó Los 10 de Hollywood, que eran un grupo de gente pues muy prominente en Hollywood, que de pronto se vio en la cárcel y que se vio imposibilitada de conseguir cualquier trabajo. O sea, salen de la cárcel, no pueden encontrar ningún trabajo y terminan trabajando así como de lo que sea. Y por ejemplo, Dalton Trumbo pasa de ser el mejor escritor de Hollywood, mejor pagado, con una casa, un rancho, una familia, todo lo que quiere, a trabajar para una compañía así de películas, bueno, no serie B, lo que le sigue, así serie como Z. Y entonces dice, pues estoy haciendo películas de monstruos, de romance, pero de verdad, era una compañía de películas así, que estaba literal por cantidad, no por calidad. Entonces empieza a escribir películas una tras otra, tras otra, tras otra, y de nuevo pasa de ser un escritor que trabaja pues unos días a la semana a ser un hombre que tiene que trabajar 18 horas al día, 7 días a la semana para pagar las deudas que tiene, porque lleva años sin trabajar. Y entonces dice, bueno, ok, pues sí. Entonces va y se contrata a sus amigos del Hollywood 10 y les empieza como a dar trabajitos. Obviamente ninguno de ellos puede escribir bajo su propio nombre, entonces se ponen nombres así como tal. Y esto viene a morderlos en el trasero porque un día Dalton Trumbo escribe una película que se llama El niño y el toro, The Brave One, creo que se llamó en inglés, y gana un Oscar. Pero obviamente no gana un Oscar para Dalton Trumbo, sino que gana un Oscar para Robert Rich, porque es un seudónimo. Y obviamente pues nadie puede ir a recoger el premio, porque pues no pasa, no hay, ¿no? Y entonces empieza a correr el rumor en Hollywood de que este hombre sigue escribiendo, pero sigue escribiendo y que está así, pues, en seudónimos y que le están pagando por aquí y por allá. Y bueno, el gobierno americano y Hedda Hopper se le van encima a todo mundo que le da una oportunidad. Amenazan a los hermanos King, que son los que le están dando trabajo, amenazan a la esposa, amenazan a los amigos. Uno de los amigos, por cierto, es un actor que acaba de mencionar Nico, que se llama Edward Robinson, que pues no les voy a decir qué pasa, pero amenazan absolutamente a todos los que se les cruzan y les dicen que ellos nada más están intentando pues mantener a salvo a Estados Unidos de la amenaza comunista. Toda la película está en eso, ¿no? O sea, pasa realmente de ser un debate de, pues yo soy comunista porque, y yo no soy comunista porque, a realmente ser o piensas como yo o eres un enemigo. Y, por ejemplo, tienes como la presencia de John Wayne. Y John Wayne es un tipo que era así, ferozmente anticomunista, trabajó con el gobierno estadounidense para convencer al público de que los comunistas y los soviéticos eran lo peor de lo peor de lo peor. Y era amigo de Hedda Hopper, Y pues le arruinan la vida a todos estos hombres. Los tienen ahí, se quedan en la cárcel, se suicidan, los matan, se quedan sin comer, así, cosas terribles. Sale también Lucille Ball defendiendo el derecho de la gente a decir cosas, aunque no nos gusten. Sale Kirk Douglas, un hombre que se parece además muchísimo a Kirk Douglas, consiguieron, que finalmente se le acerca a Dalton Trumbo y le dice, tengo este guión que es terrible y quiero que lo arregles. Ese guión llegó a ser Spartacus, se lo da y lo arregla, y finalmente empiezan a caerle las ofertas una vez más a Dalton Trumbo. Pasan los 50, pero de final de los 40 a, digamos, final de los 50, Dalton Trumbo se la pasa verdaderamente mal, o sea, de veras, pero verdaderamente mal, porque obviamente lo arrestan, llega el macartismo, se va el macartismo y finalmente ya puede tener más ofertas, pero son 10 años que de veras son terribles. Y bueno, la película, ¿por qué me gusta? Creo que tiene un discurso que me gusta en este momento, pues yo creo que si tuviéramos como un comité de actividades fifís, yo creo que pues sí queda, ¿no? O sea, como que lo siento muy cercano. Pero también me gusta porque toda la película es acerca del derecho de decir algo que no le gusta a la gente. Y la diferencia entre esto que estoy diciendo es peligroso
y esto que te estoy diciendo solo no te gusta. Y lo puedo decir o no lo puedo decir. ¿Y cómo puedes controlar lo que la gente dice y piensa? Y lo digo tanto por la cultura de cancelación como por el gobierno. O sea, no puedes controlar todo lo que la gente dice. Y ciertamente no puedes callar a la gente que dice cosas que no te gustan. Nada más porque no te gustan. Obviamente, todo lo de los comunistas se quedó. Creo que hasta la fecha a los gringos le tienen como pavor a los rusos. Pero la verdad es que es una película que está súper, súper buena. Es este hombre, Bryan Cranston, es Dalton Trumbo. Hedda Hopper es Helen Mirren. La esposa de Dalton Trumbo es esta Diane Lane. Y de veras que es una película que te hace reír, te hace llorar, te hace querer pegarle a la gente. Es fantástica, es larga, dura casi 2 horas y media. Pero es una película fantástica que creo que todo el mundo tiene que ver en este momento. Es mi plan de sábado. ¿Dónde? Está en Amazon, es de Amazon. Muero de ganas de verla. Yo ya vi la película es muy buena, a mí me encantó, creo que es una gran elección, Gaby. El personaje está súper bien construido y refleja así, pues, cosas que desgraciadamente se parecen un poco a lo que estamos viviendo, Gaby, para decirlo claro, ¿no? O sea, todavía no. híjole, pero eso de que si no piensan conmigo lo que yo pienso, son conservadores, chayoteros, neoliberales, rateros. Pero no llega a Joseph McCarthy. No, claro que no, claro que no. Pero al principio de la película, porque de hecho ves cómo va subiendo, o sea, ves que, por ejemplo, Dalton Trumbo está trabajando como todos los días, va al set, está arreglando sus guiones, y de pronto empieza a escuchar como estas cositas, así como que, no, pues ese apoya a los comunistas, o sea, así, y entonces empiezan a llegarle como pequeñas cosas al principio, le dicen comentarios, escucha rumores, y finalmente las cosas empiezan a escalar y escalar y escalar hasta que él termina en la cárcel. Y le va de la fregada, y la verdad es que uno dice, bueno, este hombre, obviamente el macartismo pues es algo de lo que no tengo muy claro realmente. Yo sé que mi papá nos va a decir todo del macartismo en este momento. Lo tenía yo planeado para que él lo dijera, pero yo quiero decir que Dalton Trumbo es mi tipo de comunista. Es un comunista al que le gusta el dinero. Que dice, yo soy genial, Gaby, genial. Es como yo. Porque dice, yo quiero que todo el mundo pueda vivir bien, o quiero que los meseros tengan un sueldo, quiero que la gente pueda comprar su casa. Y cuando otro personaje le dice, yo no confío en ti porque hablas como comunista, pero vives como un rico, él se voltea y le dice, así como, pues claro, pero eso es lo que quieres de tu lado, quieres un comunista que piense como Satanás, eso es lo que quieres. Y yo digo, ese es un comunista al que literalmente le gusta hacer dinero. Y él lo mismo lo dice, a través de la película, cada vez que otro personaje comunista o demócrata lo enfrenta por eso, él dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir de hambre, tengo hijos, tengo esposa, tengo una casa, no me quiero estar así. Pues no, o sea, ese no es el punto. Es mi tipo de comunista ese. Muy mi tipo de comunista también. Sí, así de que además es así como muy chic él, así va a las fiestas de Hollywood, se viste bien, la esposa siempre está súper bien vestida, y uno dice, pues si así es el comunista, pues yo creo que sí, ¿no? Así aplica. Sí, es que es al revés de todos jodidos, es todos lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Qué es lo que él quería? Sí, la verdad es que la película te trata miles de cosas, desde la traición de los amigos, y de cómo él da al final, casi al final de la película, un discurso conmovedor acerca de cómo todas las cosas que pasaron desde que los arrestaron hasta los 70 eran cosas que él no podía procesar, porque dice, todas las cosas que hicimos bien e hicimos mal, las heridas que nos hicimos unos a otros, son cosas que nos obligaron a hacer porque nos pusieron en una situación en donde no teníamos otras elecciones. O sea, entonces no podemos buscar como héroes y villanos porque nos pusieron contra la pared. Y son cosas que no harías en otra situación. No hablarías mal de tus amigos, no traicionarías a tu esposa, o sea, no harías cosas terribles. Y Dalton Trumbo no sale como una figura maravillosa y heroica, por cierto. Sale como un hombre así que tiene principios, pero que dice, no estoy dispuesto a morirme por estos principios. Bueno, y que también se esconde, porque acuérdense que utiliza un seudónimo para poder seguir. Sí, o sea, y no uno, utiliza como 20. De hecho, varios, por lo menos 3.
Sí, y trabaja para una compañía que se llama Los Hermanos King, que originalmente eran los hermanos Kosinski, pero pues se cambiaron el nombre. Y entonces trabaja para ellos, que son este hombre gordito que sale en todas partes. ¿Santa Claus? No, que sale en Cloverfield. Ah, claro, sí. Ah, qué barbaridad, se me fue ahorita, que era pareja de Roseanne en una serie de televisión. John Goodman. John Goodman. Él es uno de los hermanos King y no lo dicen en la película, esto lo averigué después. Aparentemente todas esas terribles películas que escribió para los hermanos King para poder pagar las cuentas, que uno se identifica profundamente con eso, así. Las hizo en México, porque aparentemente Dalton Trumbo vivió en México, yo no sabía eso. Entonces se vino a vivir acá porque lo andaban persiguiendo allá en Estados Unidos, lo tenían pues boletinado por todas partes y estaba en la lista negra de todo mundo. Y entonces vino a vivir acá y acá escribió un montón de cosas. Eso fue como noticia para mí. Yo pensé que el único comunista que vivía aquí era Trotsky. Oye, Nicolás, ¿por qué no? Seguro tú te acordarás de esa película de Woody Allen, donde Woody Allen era también perseguido por ser disque comunista. Cuéntasela tantito a Gaby para que deje de odiar a Woody Allen. Pero no es una película de Woody Allen, es una película de Martin Ritt con Woody Allen. Es una de las pocas películas que ha estelarizado Woody Allen sin haberla protagonizado escrito y dirigido a él, sino Martin Ritt lo llamó solamente como actor. Es una película dramática, no es una película cómica, es una extraordinaria película que se llama The Front, y justamente se llama The Front por los prestanombres, digamos, que usaban los guionistas hollywoodenses durante la lista negra del macartismo para poder firmar esos guiones. Es una película con Woody Allen y con Zero Mostel y es una extraordinaria película. Esta de veras, sí, esta de veras a mí me gustó mucho. Generalmente no me gusta esa época de la historia americana, pero me encantó. O sea, por ejemplo, es la última escena donde sale Helen Mirren y de nuevo quiere meter a Dalton Trumbo a la cárcel y lo tiene entre ceja y ceja y lo detesta, lo odia, lo quiere quemar vivo. Dice, finalmente está viendo la tele y, oh sorpresa, ¿quién está saliendo del cine de ver Spartacus? Que Kennedy. Y entonces, obviamente, el presidente ve la película de Dalton Trumbo y dice, pues ya aquí se muere porque de ahí a que lo arresten, pues ya no va a pasar. O sea, ya es una película. Una cita que me encantó es, en algún momento Dalton Trumbo estaba en un discurso y dice, después de todo lo que nos hicieron, pues, ¿qué encontraron? O sea, agentes encontrados, 0, conspiraciones, 0. Lo único que saben hacer es quitarle la habilidad a la gente de trabajar. O sea, lo hacen imposible. Y crean o sea, y de hecho, por eso lo digo, véanla porque todo lo de la cultura de cancelación que está pasando, pero también lo que está pasando aquí, no en esa medida, pero sí, es eso. O sea, el arte tiene que ser libre o no, el arte tiene que tener una función educativa o no. Es la misma conversación que teníamos la semana pasada. En la película los personajes se dividen entre sí y no, y se dividen entre, ok, pero si alguien es comunista, pero no está poniendo nada comunista en su película, entonces, ¿prohíbes la película? Solamente porque la persona en su vida personal tiene pues, afiliaciones comunistas, ¿o qué haces? O sea, no puedes seguir, no puedes prohibirlo todo. Y el arte tiene que tener cierta libertad. No siempre, pero tiene que tener cierta libertad. Y de hecho, o sea, de veras que ponen como pequeñas, yo creo que Teresa se ha de acordar, pequeñas grabaciones. La de Lucille Ball, sí era Lucille Ball, sí era la voz de ella. Y bueno, después no se ve casi nada de lo de los 50s. Yo no sé, mi papá debe saber, yo creo que David debe saber mucho de eso. Yo creo que en los 50s la lista negra de Hollywood se puso mucho peor. Pero no sé. Pues gran recomendación y está en Amazon. Sí, Amazon Prime. Pues órale, Jaime. A ver, rápidamente, lo que pasa es que para entender el fenómeno McCarthy de los 50s, hay que remontarse a los años 20 y 30 en Estados Unidos. Déjenme decirles que no era terrible en la cultura norteamericana, en la sociedad norteamericana, pues ser comunista,
porque de alguna manera, pues hay que recordar que la reputación de la Revolución de Octubre, la igualdad, la lucha por los derechos de los proletarios, etcétera, eran muy atractivos. Se empezaba a conocer las atrocidades de Stalin, por supuesto, pero había mucho control de información. Toda la hambruna que mató a millones de soviéticos por la mala política de Stalin, pues todavía no se conocía muy bien en Estados Unidos. Entonces, pues tenías muchos artistas que, como dice Gabriela, eran comunistas que vivían bien, pues porque veían la necesidad de una sociedad mejor construida. Se quedaban, digamos, con la imagen de lo que ellos entendían que era el deseo soviético. Y muchos se afiliaron al Partido Comunista y no se imaginaban que 20 años después de la Guerra Mundial, cuando ya la Unión Soviética queda como un bloque y los Estados Unidos como el otro, pues lo que habías hecho 20 años atrás, pues se había convertido en algo proscrito, que es mucho del efecto, pero no es porque realmente, digo, es el comunismo de los norteamericanos. Los norteamericanos siempre hacen las cosas a su manera. Por ejemplo, muchos judíos europeos dicen es que es judío como en Estados Unidos, que celebra la Navidad, ¿sí? Es que es comunista, etcétera. Hay una novela que se llama Me casé con un comunista, que creo que leíste, ¿no, Gabriela? Leíste las tres, ¿no? Fíjate que se me olvidó el nombre del autor. Philip Roth. Philip Roth. Es una novela que les recomiendo mucho, Me casé con un comunista, que trae mucho de ese ambiente. Entonces, cuando llegan los 50, resulta que tu carnet que nunca habías usado, que nunca habías entendido bien a bien, pues ya te condenaba porque habías sido comunista o habías ido a una marcha de sindicatos, etcétera. Y bueno, para no extenderme mucho, solamente diré, yo no he visto la película, pero me quedo con ganas de verla. Nomás diré que uno de los actores que más admiro, a pesar de que luego tuvo papeles terribles, que es Humphrey Bogart, pues seguramente Teresa se acordará de haber leído, no de haber visto, porque no somos tan grandes. Pues toda la lucha de gente como Humphrey Bogart, Lorín Bacall, y otros, por decir, no queremos lista negra, y se va al cuerno McCarthy. La marcha que ellos tuvieron, ahora sí que son las marchas como le gustan a Nicolás, porque hay unas fotografías donde está Humphrey Bogart y Lorín Bacall y toda una serie de estrellas norteamericanas bien vestidas, elegantes, guapas, glamorosas, en una marcha de protesta. Entonces es maravillosa la marcha de Humphrey Bogart y Lorín Bacall, que fueron los impulsores. Como Jane Fonda, también las marchas de Jane Fonda, pues iba elegante. Claro, sí, pero en aquel entonces era muy, muy, muy duro. En coches de lujo, la marcha, claro. Las fotografías de aquella época, yo me acuerdo haber visto las fotografías de Humphrey Bogart y todos los actores. No, hombre, decías, esta es una marcha de veras glamorosa, ¿no? Y ya. Yo así sí marcho. Es una, de veras, esta película es para Nico y para Teresa, realmente, y para mi papá, porque mi papá en su corazón de corazón es comunista, yo lo sé, pero de veras, es que, o sea, las mejores escenas es Kirk Douglas, de veras, véanlo, ese hombre es igualito a Kirk Douglas, es impresionante. Bueno, Kirk Douglas, de veras, así va y le dice a su director, yo voy a tener a Dalton Trumbo y hazle como quieras. Y de veras que se aferra y lo amenazan y ni madre, y se voltea y le dice, mira, para bien o para mal, yo sí soy Espartaco. Y uno dice, guau, qué momento tan maravilloso. De veras, es una película que te inspira, te hace todo, pero yo creo que Nicolás la va a amar porque le va a pegar a la cultura de cancelación. Y se los digo de nuevo, tenemos que tener la conversación, ese es el punto de la película. No puedes nada más callar a la gente que no te gusta, y no ser aliado no quiere decir ser enemigo, y ser patriota quiere decir ser capaz de decir lo que estás haciendo está mal, o sea, esto que estás haciendo está mal, y te lo digo porque soy patriótico. Dalton Trump, de hecho, todo el tiempo está diciendo, yo estoy orgulloso de ser americano, pero esta no es mi América, o sea, mi América no, de veras que no es esta. También se ven atrás las protestas que está diciendo mi papá, se ven
en las escenas de Hedda Hopper, que habla mal de Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, obviamente Kirk Douglas, creo que me está faltando... De ese mismo grupo eran Judy Garland, Frank Sinatra. Frank Sinatra lo mencionan también, sí. El Rat Pack. Sí, sí. El original Rat Pack. El original Rat Pack. Tere no me dejará mentir, mencionan a un montón de actores y actrices, muchos que yo no conocía. Y también a muchos que al revés, como Elia Kazan, si no recuerdo mal, fue de los, digamos, macartistas. Hay un extraordinario documental de Martin Scorsese sobre Elia Kazan que está en Netflix que deben ver. Y les voy a decir algo, odian a John Wayne, quieren pegarle en la cara. Bueno, pero ¿quién no? Yo no odio a John Wayne. Yo sí. A mí, bueno, o sea, las películas de John Wayne, bueno. No, te voy a decir, Marlene Dietrich, que era muy progresista, tuvo un affair con John Wayne. Así es. En 2 películas juntos, y cuando la cuestioné al respecto, decía que ella no lo quería ni para leer ni para discutir. ¡Ay, qué horror! No. Bueno, Jaime. Sale John Wayne la persona. De hecho, hay toda una escena donde se voltea alguien y le dice, está hablando John Wayne y está dando un discurso y se voltea y le dice, oye, nunca lo había visto actuar tan bien. Y le dice, es que ese no está actuando, ese es él. Sí, nomás dentro de la lista negra, de la lista de personajes que perseguía McCarthy y que vigilaba, estaban, a ver si me acuerdo, Bertolt Brecht, de los picudos. Imagínense, bueno, Bertolt Brecht, Linus Pauling, Allen Ginsberg, el mismo Albert Einstein estaba en la mira de McCarthy. Einstein muere creo que en 57, alguna cosa así. En fin, o sea, eran personajes que le habían parecido muy sospechosos. Claro. El de la bomba atómica, que no me acuerdo cómo se llama, Planck, no. No, el que decía que se había arrepentido de la bomba, Robert Oppenheimer. Tenía unos escritos muy duros y le parecía a McCarthy pues muy sospechoso. También Gene Kelly, porque la esposa de Gene Kelly, Betsy Blair, era comunista. Y ahí les va, aquí está el momento woke, atrás se ve la protesta de los derechos raciales en Estados Unidos. Yo lo celebro, me parece muy bien. Se ve y esto es maravilloso, de veras quédense con Dalton Trumbo, sean como yo, sean comunistas de alberca. Bueno, Jaime, brevemente tu recomendación. Brevemente, e incluso me pueden tomar el tiempo. Ok. Así. A ver, películas biográficas que me han gustado o impactado está La Pasión de Juana de Arco de 1928, que me pareció espléndida. El hundimiento sobre la última parte de Adolf Hitler, de Oliver Hirschbiegel. Donnie Brasco con Al Pacino, del policía que se infiltró en la vida real. Lores de Arabia con Peter O'Toole, que es una película larguísima, pero que a mí me gusta mucho. Man on the Moon con Jim Carrey, que hace el papel de un cómico que se me fue el nombre, pero que es una película en donde este hombre demuestra que sí es un buen actor, un excelente actor, Jim Carrey. El Último Emperador, que no es un hombre blanco, bueno, es un hombre chino, de Bertolucci, pero yo escogí, cada vez que siento que el mundo anda muy bien, me acuerdo de Barfly, y entonces escogí, porque Barfly me regresa al mundo. Barfly es una película de 1987, estelarizada por Mickey Rourke, y aquí viene de nuevo Faye Dunaway. Es una película semi-autobiográfica de este escritor norteamericano, se me fue el nombre, de Charles Bukowski. En fin, este director que hizo la película, Barbet Schroeder, es un director francés, nacido creo de raíces suizas, pero francés. Tiene varias películas. Hay una que se llama Coco, sobre una gorila inteligente, que seguramente Teresa ha visto. Tiene otro que se llama El misterio von Bülow. Mujer soltera busca. ¿Congo, Jaime? ¿Congo? Coco. No, Coco, es una gorila.
que aprendió lenguaje. Sí. Bueno, y tiene More, que es una de las grandes películas sobre los años 60 y la alienación y la contracultura. Sí. Tiene otra que se llama La Virgen de los Sicarios, que es impresionante. Tiene otra que se llama Murder by Numbers, que nunca verá Nicolás, porque sale una de las actrices que Nicolás detesta, Sandra Bullock. Pero soy muy fan de Barbra Schroeder, entonces la podría yo aguantar. Bueno, la película es un relato semi-autobiográfico de Charles Bukowski. Charles Bukowski hizo el guión de la película y hay cosas muy interesantes porque él sale en un cameo como uno de los asistentes al bar. El bar se llama The Golden Horn. Sale ahí sentadito, digo, nadie reconoció en ese momento a Charles Bukowski hasta que dijeron, no, ahí estaba. Bueno, cuando Bukowski vio después la película, se dio cuenta de que su guión había tenido alteraciones y no le había gustado el desempeño que había tenido este hombre como Mickey Rourke, como su propio personaje. Incluso decía Bukowski, la frase es muy bukowskiana, decía que si se encontraba Mickey Rourke le iba a patear el trasero. Esa es la frase. Creo que nunca se lo encontró y qué bueno, porque pues Mickey Rourke fue boxeador y pues el joven Bukowski nunca fue boxeador, pero sí fue muy golpeado. Miren, de las anécdotas hay una escena que a mí me gusta mucho con una Faye Dunaway, pues ya mayorcita, porque era en 1987, que exhibe sus piernas. Dicen que esa escena fue solicitada por la propia Faye Dunaway. Y la verdad es que tiene unas piernas muy bonitas y las exhibe en un momento de la película. Ahorita les digo cómo. La película, una de las grandes cosas a Nico que le gusta estos inventos, hay una escena en un lugar muy cerrado y entonces utilizaron una lámpara que no se había utilizado, que se llama la lámpara Kinoflo, que tiene cierto tipo de luz y que puede, y a partir de ahí se usó en varias otras películas. Es una serie de cuestiones técnicas, pero bueno, es una de las grandes cosas que dicen. Bueno, la película fue presentada por Francis Ford Coppola, que según recuerdo era uno de los productores. ¿De qué va la película? La película va de un tipo que se llama Henry Chinaski, que es el alter ego de Charles Bukowski, que vive al día. No vive tanto en los barrios bajos, sino más bien al principio de la película se ven una serie de bares y se ve a Mickey Rourke como Henry Chinaski que está tomando y que de buenas a primeras reta a uno de los bartenders y lo reta a golpes, al famoso Eddie. Salen y apuestan y le da una golpiza el Eddie a Henry, si lo deja tirado en el suelo, sangrando, etc. Y los parroquianos se dicen, apuestan, les gustan mucho las peleas callejeras, y los parroquianos dicen, ¿por qué sigue peleando Henry contigo si esta es la tercera vez que le pegas? Miren, el diseño del personaje de Chinaski y la interpretación de Mickey Rourke, aunque a muchos les pareció exagerado, a mí me encantó. Es un personaje que vive la tragedia, pero no le importa y no se siente trágico. A lo largo de toda la película te das cuenta de que vive en una especie de así es la vida, y no me voy a dar por vencido, ni me importa, o sea, así es, ni me va a deprimir, ni nada por el estilo. En fin, un día se encuentra en el bar de su amigo Jim, que es este Golden Horn, se encuentra a una mujer que está tomando, una mujer alcohólica, Wanda Wilcox, que no es otra que la propia Faye Dunaway. Entonces este hombre, Henry, muy caballeroso, se acerca, le ofrece un trago, la otra lo acepta, y cuando terminan ese trago le dice Henry a esta Wanda, terminé. Y le dice, ¿a qué te refieres? Pues ya no tengo dinero, este es mi último. Y le dice, no, pero no tienes dinero en ninguna otra. No, ni dinero, ni alojamiento, ni nada. Y la Wanda se lleva a Henry a su propia casa, ¿sí? Pasan a comprar
a crédito, cervezas, alcohol y cosas de comer, y pasan la noche juntos. Al otro día es que se da la escena en donde él se levanta y ve las piernas de Faye Dunaway, y es donde le dice, lo primero que me fijé de ti son tus piernas. Y le contesta a ella, y le contesta a Wanda, dice, ¿en serio? Dice, bueno, siempre tuve éxito con mis piernas, donde no tuve éxito fue con mi cerebro. Entonces, miren, todos estos diálogos entre Henry y Wanda, o Mickey Rourke y Faye Dunaway, son diálogos construidos por Charles Bukowski, y se le nota claramente porque no, y es una delicia ver los diálogos entre ambos actores. Primero porque los diálogos son muy buenos, desde el primero hasta el último, y segundo porque los actores interpretan muy bien el papel. Debo reconocer que Faye Dunaway está realmente dotada para hacer el papel de este personaje. Toda la película se trata de la relación tan intensa que tienen estos dos ebrios, tocados por el alcohol, el desmadre, la no continuidad. En fin, la no continuidad de la vida. O sea, no quieren progresar, quieren nada más tener alcohol para la próxima noche. Hay frases maravillosas, no les voy a decir cómo termina, vale la pena, está en YouTube la película con subtítulos en español como de este tamaño, está en inglés con subtítulos en español. Hay unas frases, hay una parte donde dice Henry, algunas personas nunca enloquecen, dice, qué vidas tan horribles deben vivir. Es una frase maravillosa. Y Faye Dunaway le dice la primera noche a este hombre, a Mickey Rourke, no me quiero enamorar nunca, no quiero pasar por eso otra vez. Y le contesta a Mickey Rourke, no te preocupes, jamás nadie me ha amado. O sea, la respuesta. En fin, y simplemente termino, vean esta película, es una película de este realismo sucio bukowskiano. Es una película que te da nada más que también está pasada por el Salón de Belleza, por supuesto, pero digamos que con un maquillaje menos visible, pero es una película que tiene momentos de sordidez, pero los diálogos valen mucho la pena. Y nada más les digo que cuando termina la vida de Charles Bukowski, lo entierran en una ceremonia budista que es loquísima, y tiene en su lápida un letrero que dice Don't try, no lo intentes. Es una película que a mí, desde que la vi a finales de los 80s, me encantó y la he visto como otras 2 o 3 veces. Sé que no es una película para los adictos de Hollywood, sé que no es una película que fue bien recibida por la crítica, sé que no es una película pues, de lo mejor que dicen. A mí creo que sí es una película muy rescatable. Bueno, pues yo esa película corresponde al género que dice Nicolás, no la vi y no me gustó, totalmente. O sea, digo, pues para deprimirme, pues nomás piensas en los problemas que... Pero no te deprime, ¿eh? No te deprime. Bueno, dos personas que están bebiendo hasta morirse, es como Living Las Vegas. No se mueren. Es una historia de amor. No, yo sí la vi, sí me gustó, y sí me deprime. Y yo en este salón de belleza sí no me arreglaría. No. Es una película muy sórdida. Es una película muy conmovedora. Es una película, digamos, yo creo que Schroeder encuentra lo conmovedor que a veces Bukowski no encuentra en sí mismo en la página. Y me parece que eso es un acierto de la película. Parece que las dos actuaciones son extraordinarias, que crea un mundo propio, que crea una atmósfera, pero yo en ese salón de belleza no me arreglo. No, yo del género no la vi y no me gustó. A lo mejor es una obra maestra, pero digo, para cómo están las cosas, ahorita veo eso y bueno, o sea, no. Vas al Golden Horn a tomar.
No, qué horror, no. Bueno, pues yo termino rápidamente, como siempre me dejan re poquito tiempo, pero ahí voy. Pues para recomendarles una película que a mí es de mis películas favoritas de todos los tiempos. No es una película muy vieja, es una película de 2017 con Gary Oldman, que por cierto tampoco es mi actor favorito, pero que en esta película The Darkest Hour o La Hora Más Oscura, como le pusieron en español, en España le pusieron El Instante Más Oscuro, uno de los momentos más complicados de Winston Churchill. Ya ven que yo soy, bueno, si no lo saben, les cuento, soy hiper fan de Winston Churchill desde hace muchos años. He tratado de leer lo más que puedo sobre este señor, que a lo mejor a los jóvenes no les dice nada. Eh, yo no viví en la época del esplendor, digamos, político de Winston Churchill, pero a lo mejor por las películas que he visto, por lo que he leído, por el gusto que tenía mi papá por temas de la Segunda Guerra Mundial, por el gusto de Miguel, mi marido, por estos temas, pues como que me fui metiendo, y cuando descubrí al personaje de Winston Churchill, desde hace muchos años, cuando vi una película que se llamaba El joven Winston, que era todo el relato de Winston Churchill en su juventud, y conocí cómo era su relación con su papá y con su mamá, y en fin, pues el personaje me fue envolviendo y me fue fascinando. Esta película fue multipremiada. Gary Oldman, por esta caracterización, que de veras es espléndida, se llevó el Oscar. Es una película del director Joe Wright. Y bueno, pues, ¿qué es lo que cuenta esta parte de la vida de Winston Churchill? Pues la hora más oscura, porque les cuento, pues Winston Churchill despiden al canciller, quitan al canciller Chamberlain, que me acuerdo muchísimo de mi papá cada vez que hablo de este personaje, porque incluso les cuento en Venezuela, en aquellos años se decía, lo que pasa es que quiere chamberlinear las cosas, o sea, como tratar de no resolverlas, sino llegar a acuerdos nefastos. Me acuerdo de esa frase que decía mi papá, justo pues evocando a este personaje, que era el canciller en Gran Bretaña y que se llamaba Neville Chamberlain, y pues dimite como primer ministro del Reino Unido, y en ese momento se da el nombramiento de Winston Churchill. Esto sucede en los años 40. La película narra el momento más difícil, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando sale Chamberlain y llega Winston Churchill, pues Winston Churchill lo que dice es, no podemos tratar de negociar con Hitler, ya está invadida toda Europa, digo, hasta Noruega, nomás para que me entiendan. Por cierto, el otro día vi una película muy interesante, Noruega, sobre la invasión nazi en Noruega y todo lo que sucede en este país nórdico, que también es una cosa muy fuerte que se sabe poco. Y bueno, pues la lucha de Winston Churchill para convencer a muchas personas. Primero al Parlamento. El Parlamento en ese momento, su propio partido de Winston Churchill no estaba de acuerdo con él en que había que combatir a Hitler, sino todos querían pues como ver que no pasaba nada, de que todo estaba más o menos bien, un poco la actitud que vivimos muchos de, no hombre, no pasa nada, de aquí no sigue nada peor, las cosas ahí van, esperemos. Y Winston Churchill, con una enorme visión, se daba cuenta de que si permitían que siguiera Hitler atacando y conquistando y haciéndose más fuerte, los nazis, pues al ratito le iba a llegar a Gran Bretaña, que todavía se había salvado. Entonces, el propio partido de Churchill no lo comprendía. El rey, que tiene un personaje también en la película, que es el rey Jorge VI,
con un actor que a lo mejor ustedes no, bueno, yo tampoco lo conocía tanto, si lo ven, lo reconocen, que es el señor Ben Mendelsohn, hace el papel del rey Jorge VI, pues también está como renuente a hacerle caso a Churchill de que hay que empezar la guerra y que hay que defenderse de los nazis. La película termina cuando finalmente el rey va a visitar a Winston Churchill y le dice, oye, pues sí, tienes razón y órale. Un tercer ingrediente terrible de ese momento. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, pues como que no estaba muy dispuesto. Hasta Pearl Harbor es que el presidente de Estados Unidos decide entrar en la guerra y se ve en la película cómo Winston Churchill le habla, le dice, ayúdame, es por el bien del planeta, no podemos solos en Europa, dame tu apoyo, que ya tenía un poder militar Estados Unidos muy importante. Y Roosevelt se hace como para atrás, como que tampoco quiere ayudarlo, como que tampoco quiere meterse, como que no es mi bronca, en fin. En su familia, la que cree en él y le da fuerza y aliento para que siga adelante es su esposa, Clementina, que está interpretada por una actriz que le gusta muchísimo a Nicolás, que es Christine Scott Thomas, que el papel es espléndido el que hace. Y hay muchas películas de Winston Churchill donde se ve lo importante que fue en la vida de Churchill, Clementina, una mujer valiente, fuerte, y que cuando veía a su marido tambalearse, pues siempre estaba para apoyarlo, para darle fuerza, porque llegó un momento en que Churchill decía, estoy acosado, y aparte, y acusado también, porque le decían, no, es que este hombre lo único que quiere es la guerra, es que lo que quiere es pelear, tenemos que hacer pactos, que dialogar. Entonces la situación era terriblemente difícil. Apoyo también encontró en ese momento de su secretaria, estoy hablando como Baby Yoda, de su secretaria, Elizabeth Layton, que también juega un papel importante, no solo en la película, sino de verdad en la historia. Y bueno, la película narra esas horas de soledad, de sentimiento de fracaso, de no voy a poder contra esto porque son demasiado grandotes y me van a aplastar y todo sale mal. Y esto se empieza a volver pues un comentario popular, digamos, todo el mundo en la calle dice, no, es que Chamberlain quería negociar, Winston Churchill lo que quiere es pelear, se vuelve un debate como nacional, qué es lo que, cuál es la medida política correcta que tiene que tomar Gran Bretaña o el Reino Unido para poder enfrentar a Hitler. Y hay una escena en la película que yo creo que no es cierto, pero que ejemplifica muy bien cuál fue el detonante para que Churchill no se diera por vencido y quisiera seguir adelante. Y es una escena en el metro en donde pues él va, se sube y empieza a oír que la gente le dice, estamos contigo, tienes que seguir luchando, nosotros te apoyamos, el pueblo inglés está contigo y no te va a dejar solo y nosotros te acompañamos en esta lucha. Finalmente eso le da el empuje final a Winston Churchill para tener la fuerza, la energía, el vigor. No era un hombre ya jovencito en aquellos años, era un hombre ya mayor en aquellos años, pero el apoyo pues de la familia y el apoyo de la gente, digamos, de la calle, es lo que hace que siga con el empuje, la energía y la resistencia para poder seguir adelante. Y la película habla de un momento muy importante para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, que es un discurso que dice Churchill en el Parlamento inglés, al que le han puesto lucharemos en las playas. Pero ahora sí, denme chance de leerles un pedacito de este discurso, que es una pieza de oratoria magistral, recordada en todo el mundo, creo,
hasta la fecha de los que creemos en la libertad. Y dice así: llegaremos al final, lucharemos en Francia, paréntesis, porque él quería que fueran a Dunkerque a poder recoger a todos los soldados que estaban ahí medio perdidos en Francia. Llegaremos al final, lucharemos en Francia, en los mares, en los océanos. Híjole, a ver si no lloro. Lucharemos con creciente confianza y fuerza. Defenderemos nuestra isla cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas, que es el nombre del discurso que le pusieron, en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles, en las colonias, y nunca, nunca nos daremos por vencidos. Creo que es magistral, es un momento histórico que a mí me conmueve, me llena de eso que decía Gaby, de esas ganas de no darnos por vencidos y de seguir luchando. Y por eso es mi película favorita, La hora más oscura. Y perdónenme, a lo mejor es la edad. No, yo creo que es la figura de Churchill, que es profundamente conmovedora. Lástima que la película no está a la altura ni de Churchill ni del discurso. Yo creo que sí está. La película es una película correcta, bien hechecita, que creo que no, la actuación de Gary Oldman es extraordinaria, realmente extraordinaria. Churchill es una de las grandes figuras de la historia, es una figura creo que inspiradora particularmente en estos momentos. Era además un escritor asasasasazo, un político asasasazo. Premio Nobel de Literatura. Y la película es... No. Bueno, no sé si la vieron, Jaime, Gaby. Yo sí la vi. A mí me parece una buena película y es una película que hay que ver. Y yo también coincido con Nicolás en que la actuación de Gary Oldman es extraordinaria. Creo que es muy... Y hay como destellos ahora sí, a la vida real de Churchill, que era machín. Pero creo que, es una película, pues ahora sí que solvente, sin excesos. Yo también la vi y me gustó, pero ya saben lo que pienso de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos demasiadas. O sea, pero Gary Oldman está excelente y les voy a dar 2 fun facts. 1, Gary Oldman terminó en el hospital por los cigarros, porque insistió en tener cigarros de verdad y tuvo intoxicación de tabaco y terminó 2 semanas en el hospital. Y Okay. Segunda, esta es la película donde Churchill sale en latina, ¿no? En su famosa tina. Sí. También en la película de Trumbo, por cierto, Trumbo era otra figura que trabajaba en latina. Sí. Entonces, claramente son películas de hombres gorditos en las tinas, así que... Hombres gorditos en latina, bueno. A Jaime, que no le gusta el salón de belleza, Christine Scott Thomas, que es una de las mujeres más hermosas de la historia del cine, no pasa por el salón de belleza en esta película, sino se permite parecer un ama de casa con zapatos sensatos y ropa sensata británica de los años 40. No, sí me gusta el salón de belleza, nomás digo que luego se le pasa la mano a Hollywood, pero bueno. Yo hubiera agradecido un poco de salón de belleza a Christine Scott Miren, Thomas. a mí Winston Churchill siempre me parece una figura admirable y me conmueve profundamente lo que hizo. Me parece una muestra de la invencibilidad de los seres humanos. Eso es lo que me parece. Y bueno, pues aquí ya termina el Rincón de la Orfandad del día de hoy. La de Winston Churchill la pueden ver en Netflix, ahí está. Se llama La hora más oscura o The Darkest Hour en inglés y se las recomiendo muchísimo y a lo mejor lloran como yo, pero no importa. O a lo mejor no les gusta. No, mejor lean a Churchill, ahí sí lloran. La película ya está entretenida para una tarde paloma. No es cierto. Bueno, pues ya nos vamos. Gaby Guerrero, bye. Bye. Recuerden que mi película está en Amazon. Sí. Nicolás Alvarado, ¿dónde te podemos leer o encontrar? En el Heraldo de México, en donde hoy hago una videocolumna sobre la cultura de la cancelación, justamente. Y los miércoles te podemos leer también. ¿Y Es tu correcto. Instagram? Nicolás Alvarado Lector. Ok. Jaime Guerrero, pues nos vemos en el Rapidín. Sí. Ahí todos los Ahí días nos de vemos. lunes a viernes.
Bueno, pues gracias, chicos. Espero que les hayan gustado las películas y que voten para ver de qué quieren que hablemos la semana entrante. ¿Va? Gracias. Adiós, Bye. chicos. Bye.